y lo COVID-19 cuando la imagen condiciona al discurso, ¿no? Y versa precisamente sobre las imágenes visuales que están atrapando el discurso político en general, ¿no? Entonces, un poco la idea era conversar sobre eso y sobre también la incidencia del COVID en los sistemas políticos y cómo los sistemas políticos pueden estar echándole zarpazos a las democracias en ocasión o aprovechando la excusa del coronavirus, ¿no? Volviendo sobre tu artículo, ¿no? ¿Cuáles son las imágenes que estamos viendo? ¿Cuáles son las imágenes que reflejan la pandemia y que están actuando como condicionantes del discurso político? Bueno, en principio tuvimos una andanada de imágenes bastante truculentas, aquellas que tenían que ver justamente con lo que estaba pasando en Italia, la saturación de los cementerios, el apilamiento de los ataúdes. En fin, creo que en eso hubo un exceso y un regocijo por parte de cierto periodismo en mostrar imágenes demasiado truculentas a mi juicio. Me parece que solo con escuchar la cantidad de infectados y la cantidad de muertos, esas estadísticas ya de por sí tienen un hondo dramatismo y obviamente que a la opinión pública la afectan muchísimo. Y yo creo que cuando salgamos de esto, cuando salgamos de esta tragedia y se saquen las cuentas, ¿no? Cada sociedad saque las cuentas, haga el balance. Evidentemente, el primer punto del balance es en términos sanitarios, ¿no? En términos de salud, en términos de morbilidad, cuántas muertes dejó el coronavirus, cuántas secuelas en salud dejó el coronavirus, qué secuelas dejó en el sistema sanitario. Esa no cabe duda que será la primera variable de análisis. Pero hay una segunda variable tremendamente importante también de la que se viene hablando mucho, que son las secuelas económicas. ¿Cuál va a ser el impacto económico de la pandemia, ¿no? Sin embargo, hay un tercer elemento que a mi juicio es un elemento tan o más importante que los dos primeros, y en el que no se está poniendo suficientemente la lupa, ¿no? Y es cuánto nos va a costar la pandemia en términos de calidad de las democracias, ¿no? Lo que vamos viendo es precisamente que las sociedades, por el miedo que nos abruma, y un miedo que es absolutamente comprensible y absolutamente justificable, pero por ese miedo estamos dispuestos a ceder parte de nuestras libertades en favor de una supuesta seguridad o en favor de gobernantes que nos prometan seguridad, ¿no? Y eso es tremendamente peligroso, ¿no? Son estas situaciones extraordinarias, y yo lo comentaba en mi artículo, estas situaciones extraordinarias son ocasiones también extraordinariamente oportunas para aquellos gobernantes, aquellos mandatarios que tengan vocaciones autocráticas, ¿no? Porque para un pichón de dictador, para un aprendiz de dictador, esta situación es un sueño, pues, ¿no? Es una situación anhelada, soñada y que te permite una justificación muy clara para saltarte todas esas fastidiosas restricciones que tienen las constituciones de una democracia, ¿no? Y es lo que hemos visto, lo hemos visto en Hungría, en el continente europeo, lo estamos viendo en Turquía, y en el continente americano, bueno, tenemos justificados temores con lo que está pasando en los Estados Unidos y en el caso venezolano, que es un caso que particularmente me perturba, me afecta, digamos, vemos cómo Maduro está aprovechando el coronavirus para echarle unos zarpazos, unos nuevos zarpazos, acaso mortales, a los restos de democracia venezolana. Sí, me interesa justamente esto que estás abordando ahora, que nos amplíes un poco más sobre, tú dices en el artículo que Hugo Chávez fue un
claramente un líder populista, pero que Maduro es un líder populista sin pueblo. ¿Cómo es eso, un líder populista sin pueblo? Sí, bueno, efectivamente, ¿no? Efectivamente, porque Chávez, digamos, y por eso yo digo que el populismo puede ser la correa lubricante, la correa de transmisión y el aceite lubricante de los autoritarismos, ¿no? Porque efectivamente Chávez fue un líder muy populista y muy popular, ¿no? Chávez nunca mermó, ganó las elecciones con cerca de un 60% y costó mucho para que bajara de ese 60%, ¿no? Durante muchos años se mantuvo por encima del 50% en la sociedad venezolana. Cuando le sucede Maduro, en ese momento, 2013, la sociedad venezolana estaba partida en dos mitades casi idénticas. Un 50% apoyaba la llamada revolución y un 50% se oponía. Pero Maduro, digamos, el desgobierno de Maduro rápidamente llevó esos indicadores a unos números con los que se mantienen. Actualmente, digamos, el apoyo, el soporte, claro, de la revolución bolivariana en Venezuela está en el orden del 20 o 20 y poquitos por ciento, ¿no? Y es ese líder populista que aspiraba a ser un líder populista como su maestro Chávez, pero al quedarse sin pueblo simplemente se queda con el soporte de las bayonetas, con el soporte de ese soporte de ser gobernante por las malas, por la fuerza de las armas, por la vía de la fuerza, y un populista sin pueblo es ahí donde se convierte en un tirano. Creo que el caso venezolano es un espejo muy trágico donde otras sociedades deben evitar verse, ¿no? Sí, justamente estaba leyendo un comunicado de Vera Jourova, que es la vicepresidenta de la Comisión Europea por el Estado de Derecho, y justamente decía que el COVID-19 justifica que los gobiernos se doten de procederes extraordinarios, pero que exige sean limitados en el tiempo y sometidos al estricto control de los parlamentos. Nosotros acá en Argentina el Parlamento no está funcionando y la justicia tampoco. O sea que estamos entrando en un proceso diría, de dominio único a través de decretos del presidente, ¿no es cierto? Y Me un parece presidente, que eso es peligroso. y un presidente que se ha hecho tremendamente popular, ¿no? O sea, que es otro de los riesgos, porque estas situaciones de emergencia pues tienden a beneficiar a los gobiernos y en el caso, no sé si tienes algún dato cuantitativo del soporte del presidente Fernández, ¿no? Pero parece haber crecido y como han crecido otros presidentes, bueno, el propio Trump ha crecido de una manera, no digamos cuantitativamente extrema, pero sí ha crecido 2, 3 puntos que cualitativamente para los Estados Unidos es muy importante, ¿no? Sí, acá el presidente Fernández creció hasta un 70 y algo por ciento su imagen positiva. Lo que han ocurrido una serie de hechos en esta última semana que le han bajado 14 puntos a esa imagen positiva, según dicen los encuestadores, ¿no? No, yo no soy encuestador, así que quizás después Carlos Fara nos pueda aclarar algo. Pero fundamentalmente por dos hechos que han ocurrido, de no prever, digamos, el cobro de los jubilados dentro de la cuarentena, y el viernes pasado fue un caos donde multitudes de gente, particularmente justamente gente de la tercera edad, que es la más vulnerable, hizo colas en los bancos, no tomando la distancia correspondiente, no estando contenida, en fin, fue un caos. Y otro más también grave, porque este episodio con la tercera edad es grave, no sabemos qué cantidad de infectados pudo haber en ese tumulto
en la puerta de los bancos, es que tiene que ver con la compra de alimentos a unos precios excesivos que en el mercado, digamos, se pueden conseguir más baratos, ¿no? Me parece que, no sé si hay corrupción o no supieron comprar, no está en mí, está en la justicia determinar qué pasó, pero realmente ha sido un escándalo este tipo de cosas, ¿no? Donde el periodismo y la gente, a través de las redes, obviamente, ha salido a manifestarse muy en contra, ¿no? Incluso, digamos que hay una frase dando vuelta que la mascarilla o los barbijos, como decimos acá, no nos tapen los ojos o no sean bozales que no nos permitan expresar como ciudadanos que se están cometiendo irregularidades. O sea, como dicen acá, esto es dinámico. La pandemia o el coronavirus es dinámico, también el devenir político es dinámico. Lo que Fernández creció, posiblemente, según dicen las últimas encuestas, ha bajado 14 puntos por estos episodios que están, digamos, en el imaginario popular como hechos de corrupción. Claro, que en el fondo lo que te señalan es la enorme volatilidad también de la política argentina y del momento, ¿no? Estos son momentos de volatilidad. Tenemos varios comentarios. Dentro de unos minutos vamos a abrir los micrófonos para el que quiera hacerlo verbalmente, ¿no? Pero ahí me llama la atención de Nora Ruiz, amiga, bienvenida Nora, desde una cuenta de Manuel Angulo. No sé si quisieras después hablarlo, Nora, pero dices que está en desacuerdo con la opinión de Jorge sobre las imágenes crudas. Después, si quieres, lo conversamos. Y contesta con Consensualia Comunicación sobre la politización de las imágenes crudas en España. No tratan de generar conciencia social, sino atacar al gobierno de turno. Es un tema ideológico y por ello estoy de acuerdo con Jorge. Nos dice Ana que eventualmente, este es un comentario para Jorge también, que eventualmente es necesario que se limiten las libertades y derechos, pero ¿cómo se nos puede garantizar a los ciudadanos esos derechos para la posterioridad de la pandemia? Esa es una pregunta, creo que es tremendamente relevante. ¿Qué nos asegura que esos derechos y libertades no van a seguir restringidos? Efectivamente, o sea, creo que la gran pregunta, o sea, la sociedad está de alguna manera adormecida en relación a todo lo que no se refiera, todo lo que sea distinto del coronavirus, ¿no? O sea, la sociedad está obsesionada con el tema de la pandemia y es lógico que sea así, pero en esa obsesión también puede haber, y este es el peligro, un adormecimiento de las exigencias, o sea, que no esté la sociedad contundentemente reclamando o exigiendo su espacio en términos de libertades y calidad democrática, libertades de expresión, libertades de movilización, en aras de ganarle la batalla al coronavirus. Y evidentemente eso genera un riesgo importante, ¿no? Sí, yo creo que además, digamos, algunos han salido a predicar que de esto el mundo se va a hacer más humano. Y yo creo que realmente las señales que hay en este momento es de poca humanidad y de poca solidaridad. Se interceptan cargamentos de respiradores por parte de los países más poderosos. A nosotros nos ha pasado que algunas provincias han comprado, pero bueno, la compra se hizo, pero luego el cargamento no llegó porque fue interceptado o por Inglaterra o por Estados Unidos. Esas son las noticias que nos llegan. Entonces, evidentemente, no necesariamente vamos a salir más humanos de la pandemia. Me parece que en este caso lo solidario ha quedado absolutamente de lado. El sálvese quien pueda como país está a la vista. Y particularmente creo que en el futuro se van a crecer mucho los nacionalismos y los estados fuertes. Y en ese sentido creo que tenemos que tener cierto cuidado.
aquellos países que tenemos, digamos, la fragilidad o democracias frágiles, de tener cuidado de no caer en eso y de ser absolutamente conscientes de que hay que seguir luchando en un marco democrático el futuro de nuestras vidas. Así que en ese sentido creo que vamos a tener, más allá de los aspectos económicos, y ahí en el aspecto económico yo creo que hay un tema muy serio, que es, va a haber mucho desocupado, va a haber mucha gente que la va a pasar mal y que va a depender enteramente del Estado, de lo que pueda darle el Estado, de la comida, del sustento básico. Y esa gente obviamente no va a estar para hacer críticas al Estado. Entonces, en ese sentido, el Estado va a ser fuerte y se va a sentir autocrático en las medidas que tome, y no le va a importar mucho lo que opine cierta oposición. Me parece que en ese sentido también se corren riesgos. En el post-pandemia, todo el tendal que quede de gente humilde, que ya lo es en nuestro país y en la América Latina particularmente, pero que vaya a estar en una situación mucho más vulnerable cuando esto termine, ¿no? Sin duda. Luego también estamos tratando de identificar patrones y tratamos de generalizar, porque evidentemente es un fenómeno global. O sea, no ha habido un fenómeno tan global como la pandemia del coronavirus desde que empezó a hablarse de globalización. No es, sin embargo, la globalización que hubiéramos deseado. Pero aún tratando de identificar patrones, hay cosas que están sucediendo muy distintas en unos países que en otros, ¿no? Y Hans nos comenta que las imágenes crudas son necesarias por la irresponsabilidad de muchos, ¿no? Y específicamente pensando en el caso mexicano, ¿no? Es interesante observar, dice Hans, cómo se diferencian el Ejecutivo Nacional de López Obrador y los gobiernos de los estados federales, cómo se diferencian discursos de jefe de gobierno en diferentes países. Es una pregunta también para pensarla, ¿no? También en Estados Unidos estamos viendo actuaciones distintas y juicios de valor de la ciudadanía que son distintos. Por ejemplo, se está juzgando distinto, la población de Nueva York está juzgando de distinta manera a Cuomo que de lo que juzgan a Trump, ¿no? En México pues también está pasando, ¿no? ¿Cómo se diferencian, pregunta Hans, discursos de los jefes de gobierno en diferentes países? La democracia está mostrando su vulnerabilidad bajo estrés, yo pareciera evidente, ¿no? ¿Es culpa de la pandemia o es culpa de nuestra falta de compromiso real? Muy interesante, Hans, si quieres tomas el micrófono ahora. Un Después, tema que me quedó pendiente, perdón, y quizás es lo último y luego pasamos a las preguntas, es la comunicación que tiene que ver con las medidas que uno tiene que adoptar como ciudadano. Lavarse las manos, estar recluido en la casa, tener, digamos, precauciones higiénicas y demás. Yo creo que eso sirve muy bien al contexto urbano, al contexto de clase media alta, o, digamos, gente que pueda tener cierta capacidad para poder cumplir la cuarentena correctamente. La pregunta es, no hemos o no se ha podido dirigir un mensaje a aquellas clases que viven en lo que llamamos en la Argentina villas miserias, en favela, en Brasil, en fin, en distintos conglomerados, incluso cómo viven los inmigrantes o los migrantes en Europa, ¿no? Digamos, solo ver todos los que están refugiados bajo la autopista entre Orly y París, que viven en carpas precariamente, cómo hacer esa gente una cuarentena donde viven en una habitación de 4x4, 6, 5, 6 personas, no tienen agua potable, no tienen el suficiente dinero para comprar el cloro para lavar, el alcohol,
En fin, todo lo que nos recomiendan es realmente para gente que tiene cierto poder adquisitivo y que vive dentro de un contexto urbano más o menos ordenado. Y creo que los que mayor vulnerabilidad tienen, no se ha pensado nada. No digo que sea fácil, yo no soy ni siquiera un experto en ese tema, pero ¿qué les recomendamos a ellos que no pueden hacer una cuarentena en una casa que solo tiene 4x4, ¿no? ¿Cómo manejarnos? Y esos son los grupos más vulnerables. China se va a perfilar como ejemplo de haber terminado, haber conducido muy bien la situación de la pandemia, y también se va a ofrecer como socio. Y ahí está el tema, ¿no? Digamos, cuando se ofrece como socio. ¿Qué te pide a cambio? ¿Mm? Me parece que en ese sentido hay que tener cierto cuidado, y me parece también que el futuro de la geopolítica internacional va a tener que ser, los países van a tener que tener una suerte de autonomía estratégica para ver con quién se relacionan y de qué manera se relacionan, ¿no es cierto? Porque obviamente el gran ganador de todo esto es China, sin duda. Me parece que incluso Trump va a salir muy debilitado a partir de esta cantidad de muertes que tiene. Me parece que no le va a ser fácil el futuro a él, y particularmente no le va a ser fácil el futuro como líder mundial. Y ahí los chinos creo que tienen mucho terreno para ganar, ¿no? En el aspecto económico, pero también geopolítico, ¿no? Sí, y luego está todo el otro elemento, más allá de lo político, y es toda la parafernalia, digamos, todas las ayudas, entre comillas, que puede tener China para el control de la pandemia y que están ligadas a los límites a las libertades personales. O sea, toda la evolución china en términos de desarrollo de inteligencia artificial, el desarrollo de reconocimientos faciales sofisticadísimos que ya permiten reconocimiento facial incluso usando mascarilla, todo el tema del control de la de los movimientos de cualquiera que se sospeche que está que es víctima de coronavirus. Todos esos adelantos tecnológicos de inteligencia artificial en China, pues evidentemente están pescando compradores, están pescando socios también, socios comerciales estrictamente en lo político y estrictamente en el control social. Y tiene levantada la mano muy educadamente, muy como buen alumno, Hans Blumayer. Adelante, Hans. No sé si... Es que algo se ha aprendido en el manejo de Zoom, que uno tiene que levantar la mano para no desordenar a los moderadores, así que es un gusto estar acá. No solo, si luego pasamos al tema de los discursos y los liderazgos, pero solo dos botones de muestra en el tema de China. Uno que es tragicómico, en lo comercial. México le vendió a China hace algunas semanas material médico, exportando, y lo festejaron como éxito. Le estamos vendiendo a China. Ahora en medio de la pandemia se dan cuenta de que faltan insumos y compraron sus propios productos de vuelta. No es difícil imaginar a qué precio, ¿no? O sea, incluso este tipo de cosas suceden. Y lo otro, en cuanto al apoyo, también fue, a mi juicio, muy llamativo que circuló hace 10 días, 2 semanas, una carta del Partido Comunista Chino a todos los partidos políticos, no sé si del mundo, pero de muchos que conocemos, autoalabando el rol de China en esto y pidiendo a cambio cartas de apoyo de partidos políticos a esta manifestación de la gran labor que China estaba haciendo. O sea, me pareció algo inédito. Tuvimos conocimiento de estas cartas que se mandaron indistintamente a qué color político, a todas partes, pidiendo adhesión y apoyo a esa iniciativa. O sea,
no cabe duda que China está muy bien preparado para asumir este liderazgo. Yo diría mucho cuidado con esa historia de éxito, tanto en lo pandémico como en los demás temas. El que quiere creer las cifras chinas, que las crea. Yo personalmente no. Sí, yo creo que incluso en el futuro, porque me parece que este efecto pandémico, más allá de que bajen los casos de mortalidad y demás, va a durar mucho tiempo. Y ese tiempo justamente es el que va a imperar el miedo, ¿no? Y dicen que el miedo disciplina. Y para disciplinar, los chinos tienen todas las armas que pueden, digamos, ofertar al mundo. Así que en ese sentido, acá nosotros tuvimos un episodio hace unos días con la ministra de Seguridad, que salió a decir que iban a hacer ciberpatrullaje, ¿no? Y bueno, la gente se alertó, ¿cómo es eso? ¿Qué es? Sí, era para ver el humor social, ¿no? Bueno, tuvo que retroceder en sus dichos y decir que, bueno, no había sido muy feliz su frase de hacer ciberpatrullaje en las redes sociales, porque evidentemente al humor uno lo puede manejar quizás a través de encuestas. Creo que lo que estaban buscando es otro tipo de cosas, ¿no? De quién se manifiesta en contra del gobierno, quién, digamos, es un opositor, y buscar ahí la base de datos para luego intervenir. No digo que no lo hicieron otros gobiernos, simplemente estos tuvieron la imprudencia de decir que lo iban a hacer, cosa que me llamó poderosamente la atención. Y lo pueden seguir haciendo sin comentárselo a la gente. Pero bueno, eso también generó un malestar bastante importante y creo que tiene que ver quizás con la baja de popularidad momentánea, digo, de Alberto Fernández como digamos, el héroe de la situación. Han salido dos tapas de revistas, una revista política que se llama Noticias, donde Alberto Fernández está, digamos, con el traje de Superman, el Super Alberto, y ayer salió la misma revista diciendo de su mujer, que hizo una suerte de maratón, de un teletón para conseguir fondos para esta causa del COVID-19, donde dice que es la Evita de los millennials. Así que bueno, evidentemente hay una campaña por fortalecer la imagen del matrimonio como la hubo en otros momentos con los Kirchner, ¿no? Y esto me parece ciertamente peligroso. Sí, bueno, muy, muy interesante todo. Y veo que en los comentarios y en las preguntas vuelve el tema, se insiste en el tema chino, que es tremendamente relevante y creo que tremendamente relevante la acotación de Hans. Yo escuché también a nuestro amigo Frank en un webinar de esta misma serie, en esta misma semana, hablando precisamente sobre la estrategia china y a mí me llamó mucho la atención cómo la diferencia, o sea, cómo la Cancillería china, y eso lo estamos viendo, y hay dos preguntas o dos comentarios en el chat que aluden a eso, pero cómo la Cancillería china se está moviendo sumamente bien, pero se está moviendo con las armas y los argumentos de la democracia. Es como el sistema político chino, que es un sistema absolutista, un sistema totalitario, utiliza las armas y los argumentos y los valores de la democracia para defenderse, ¿no? Y para argumentar. La Cancillería china y la Cancillería digital china es muy activa en este particular. Nosotros aquí tuvimos recientemente un episodio donde un dirigente del partido Vox aludió a la pandemia como el virus chino, cosa que ha incorporado en su neolengua Trump permanentemente, pero al hacerlo tuvo una objeción inmediata de la Cancillería china, de las cuentas en Twitter de la Cancillería china, quejándose de xenofobia y quejándose de usar un lenguaje que no es políticamente correcto. Hay dos comentarios que me gustaría leer de Norris y los dos de Norris, el contexto del coronavirus ha acentuado esa bilateralidad internacional
China, Estados Unidos, exaltando a China con gran desventaja. Y resalta Norris que en Venezuela el discurso del presidente Maduro no ha dejado de alabar al gobierno chino desde el inicio de la pandemia. Y efectivamente eso es también tarea de la Cancillería china. Maduro se insertó de una vez en el relato, en un relato que viene promoviendo la Cancillería china entre sus aliados, que es el relato de que, el rumor y la teoría de la conspiración según la cual el virus habría sido un producto de laboratorios americanos y había sido llevado a China, ¿no? Esa historia, ese entramado, ese relato sofisticado en el caso de Venezuela, fue avalado con una fuente que después lo desmintió, que es Noam Chomsky, y ha sido parte desde Telesur hasta el Sistema Nacional de Medios Públicos y la Radio Nacional de Venezuela, permanentemente montados en ese relato, atribuyéndoselo a Noam Chomsky, que él mismo dijo que no tenía nada que ver con eso, ¿no? Entonces, digamos, sí hay un interés de China de jugar con las reglas y con las líneas y con los valores para moldear la opinión pública occidental a favor de sus intereses, ¿no? No podemos dejar de pasar por alto que el médico que en diciembre justamente alertó que había un virus muy, muy dañino y de fácil contagio, obviamente fue censurado, no solo censurado, sino que fue castigado, y después, bueno, pagó con su vida porque estaba infectado. Y la última noticia es que un famoso, digamos, dirigente chino de empresas inmobiliarias, un millonario chino, también está desaparecido hace 15 días por haber criticado al gobierno que el virus se dio solo en un lugar y nunca llegó a Shanghái, nunca llegó a Berlín. Entonces, obviamente, la censura china es rigurosísima y, bueno, lamentablemente no podemos dejar de estar atentos que eso se ha trasladado posteriormente a democracias bastante frágiles como las que tenemos acá en Latinoamérica. Porque la pandemia inevitablemente le concede a los gobiernos facilidades en cuanto al monopolio de la información. Eso es indudable. Y los gobiernos más agresivos y de tendencias más autocráticas lo hacen con mayor vigor, ¿no? Hay una pregunta de Esteban Folador que la hace en privado, que nos pregunta a los dos, Jorge, él cree que el riesgo de la popularidad de los líderes, que en los líderes el apoyo se va a diluir al final del proceso porque comenzarán los cuestionamientos. Yo no estoy tan segura de eso, ¿no? O sea, yo creo que lo que es la experiencia, evidentemente este es un proceso completamente distinto. La pandemia es una tragedia que el mundo no había conocido hasta ahora, pero en catástrofes naturales como terremotos o catástrofes como la de los ataques a las torres de Nueva York, en general las catástrofes tienden a beneficiar a los gobiernos, las crisis tienden a beneficiar a los gobiernos al mínimo que lo hagan bien, ¿no? O sea, porque y eso tiene una razón de ser. En estos tiempos tan oscuros, tan confusos, nosotros, las personas, los ciudadanos y los electores necesitamos confiar en que quien está llevando las riendas lo está haciendo bien. Y eso le está pasando incluso a Trump. O sea, Trump no mejora en sus indicadores porque lo esté haciendo particularmente bien, sino porque es el hombre que está a cargo, es el hombre que está visible, es el que está monopolizando la imagen, monopolizando la información, y tenerlo allí es un mínimo de
afirmarse o autoafirmarse o sentirse protegido por lo que está haciendo el mandatario. Evidentemente hay casos que no responden a esta lógica, como es el caso de López Obrador en México, pero porque López Obrador ha sido quizás demasiado irresponsable, ¿no? Pero cuando son mínimamente responsables los mandatarios y hacen mínimas cosas para proteger a la población responde muy favorablemente, ¿no? Responde elevando más bien los niveles de popularidad. Y yo creo que además tendrá que ver con el discurso de hoy de ese gobernante y el resultado de mañana, ¿no? Porque como López Obrador, hay algunos otros que desestiman el tema, y si mañana tenés 1 millón de muertos en tu país, obviamente no se va a reforzar la imagen. Depende de los resultados, pero también depende del discurso que hoy esté dando ese político, ese gobernante en relación a la pandemia. Si es demasiado optimista en los resultados y ya se considera un héroe, es posible que el día de mañana, si los resultados son muy negativos, ese héroe caiga instantáneamente, ¿no? Hay un comentario muy interesante de Teresa Gil que lo hace por aquí, no sé si quieres hacerlo verbalmente, avísanos, Teresa. Dice Teresa, yo investigo el auge del populismo de extrema izquierda en países como Alemania y Suiza y quisiera preguntarles el relativo éxito de medidas que son inherentemente restrictivas y que están ligadas directamente a cuestiones de exclusión del otro, como cierre de fronteras, priorización de los derechos del individuo nacional, incluso el hecho de que el virus se vea como una amenaza foránea. ¿Cómo creen ustedes que podrá afectar o no al auge de las ideologías? Mencionaba Jorge antes que debemos esperar que los nacionalismos se fortalezcan. ¿Qué podemos esperar en el contexto democrático? Sí, efectivamente, yo creo, y bueno, me pego la respuesta, Jorge, después tú, pero yo sí creo que en efecto esos son parte de los riesgos y los riesgos de los extremistas de derecha o de izquierda vienen ligados al relato, ¿no? El relato y la narrativa del extremismo de derecha tiene que ver con el azuzar la xenofobia, ¿no? Y tiene que ver con esa explicación de la pandemia, como esos inmigrantes pobres que vinieron y con su mugre trajeron el virus a nuestra frontera. Desde el otro extremo, desde el extremo izquierda, más bien el relato tiene que ver con esos oligarcas europeos que vinieron de pasear por Europa y paseando por Europa nos trajeron a nuestra frontera para enfermarnos y matar a nuestros pobres, ¿no? Es el relato que intenta más bien avivar la lucha de clases. Es decir, desde los extremismos de izquierda y de derecha están alineando o tratando de cazar seguidores o captar seguidores con unas narrativas xenofóbicas en un lado y de lucha de clases en el otro lado. Sí, coincido plenamente con Carmen, evidentemente es así. Para no ocupar más tiempo, me parece que Carmen fue muy clara en lo que dijo. Contestemos alguna otra pregunta que esté por ahí. Vale, Álvaro, Jorge, para Jorge Esteban pregunta, estas imágenes fuertes están funcionando como palabras economiásticas de choque, de alto impacto, pero el silencio de subunidades ejecutivas de provincias y alcaldías puede ser perjudicial o beneficioso para este proceso. Yo creo que las alcaldías más que nunca tienen un rol muy importante porque es el poder político y gobernante más cercano a los ciudadanos. El problema es si están o no capacitadas como para poder afrontar un evento de esta naturaleza que incluso a los gobiernos nacionales los supera, ¿no? Pero me parece que las alcaldías tienen un rol importantísimo y de hecho en la Argentina muchos municipios han tomado medidas, digamos, salteándose a las que indicaba el poder nacional, ¿no?
Sí, bueno, muy interesante y creo que de gran calidad todos los participantes. Estamos llegando a la hora que nos fijamos como hora de cierre. Podríamos seguir hablando aquí horas y horas porque el tema es absolutamente inagotable, ¿no? Pero bueno, nos propusimos una hora de intercambio y bueno, muchas gracias a todos por estar aquí. No